Bienvenidos a una emisión más de Extracto. Esta noche de miércoles, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los profesores y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y los invito a cerrar la noche con el extracto del día de hoy. Comenzamos con un reportaje sobre la educación, que es uno de los derechos humanos fundamentales. Nuestra compañera Sharon Smoke nos habló sobre los esfuerzos que impulsan distintos países de Iberoamérica para garantizar el acceso a una educación de excelencia. El primer instrumento internacional que reconoce la educación como un derecho humano y que plantea la necesidad de brindar los elementos para la misma es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo 26 se insta a desarrollar programas que permitan a cualquiera tener acceso a la educación y en su segundo punto dicta que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cuando se habla de educación en derechos humanos, se habla de educación en derechos humanos, es decir, conocer qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se exigen esos derechos humanos, pero también hablar de educación para los derechos humanos, es decir, para vivir ejerciendo, practicando, siendo coherente con lo que son los principios y valores en derechos humanos. Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas. La Declaración Universal plantea claramente que la educación de derechos humanos es imprescindible. Tenemos la convicción de no ser racistas. Derecho a la educación, a tener una vivienda digna, ser tolerantes. Nosotros aceptamos la diversidad. En este colegio todos respetamos los derechos humanos. Para que la educación logre estar al alcance de cualquier persona, el Estado debe implementar programas que no se limiten a las aulas. Yo diría que es una práctica mediadora y transformadora. Para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social, la educación en derechos humanos es un puente que hay que transitar de manera obligatoria. Planes adaptables de acuerdo a la realidad de cada comunidad o región. Entonces esos planes tienen que tener un alto nivel de participación. Y en segundo lugar, esos planes deben implementarse, debe existir la voluntad política para que se implementen. No es solo crear el plan y decir ya hicimos el plan, sino el plan tiene que concretarse desarrollándose con políticas, con presupuestos, con recursos, con metodologías, con herramientas pedagógicas y que logre llegar precisamente al aula y sea una educación en derechos humanos transformadora y constructora de ciudadanía. Algunas metas a corto plazo que se encuentran en el camino por una educación de derechos humanos son, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, lograr la accesibilidad material. Esto significa proveer de las herramientas necesarias para que la educación llegue a todas partes, como puede ser la construcción de escuelas con una ubicación geográfica razonable o el uso de la tecnología para educar a distancia. Y la accesibilidad económica, con la que la educación tiene que estar económicamente al alcance de todos. Los estados están obligados a financiar estos programas, que además deben cumplir con dos características primordiales: la aceptabilidad, que significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes, culturalmente adecuados y de buena calidad, tanto para el estudiantado como para sus familias. Y la adaptabilidad, que expresa que la educación debe ser flexible para adaptarse a sociedades en transformación y a las necesidades de estudiantes en contextos culturales y sociales variados. La educación en derechos humanos
trata de lograr la asimilación de cada uno de los artículos de la declaración para que lleguen a formar parte de los modos de vida y costumbres compartidos y valorados que constituyen la definición de cultura. Además del derecho a la educación, el conjunto de derechos humanos incluye, entre otros, el derecho al trabajo, a la alimentación y a la identidad. Pero vamos a ver cuál ha sido el proceso de reconocimiento y definición de estas garantías individuales. Los derechos humanos buscan proteger la dignidad de todos los habitantes del mundo. Son normas que sirven para regir la convivencia en sociedad y evitar que algún gobierno, grupo o individuo vulnere el bienestar de los demás. Pero, ¿cuál es el origen de los derechos humanos? El primer registro sobre las garantías universales data del año 539 a.C. y se conserva en el Museo Británico de Londres. El cilindro de Ciro lleva grabados los estatutos con los que Ciro el Grande, rey de Persia, liberó a los esclavos, dio libertad de culto y estableció la igualdad racial. Y aunque las ideas del rey Ciro no fueron adoptadas por todas las civilizaciones, la idea de las libertades siguió presente entre filósofos y pensadores. Más tarde, la Carta Magna o Gran Carta fue firmada en Inglaterra por el rey Juan en 1215. Este documento, además de imponer libertad para poseer propiedades, igualdad ante la ley y proteger a la población de impuestos excesivos, representa un importante acontecimiento en el desarrollo de la democracia moderna, pues fue elaborado a petición de la población para poner fin a los abusos del gobernante. Después, con la aparición de las declaraciones de independencia y las constituciones, se establecieron de manera más amplia y detallada los derechos individuales. La Constitución de Estados Unidos contiene la Carta de Derechos y la Revolución Francesa trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Los conflictos bélicos del siglo XIX propiciaron la primera Convención de Ginebra en 1864, que fue de gran trascendencia para la colaboración internacional en materia de protección a la población, en especial a los soldados en batalla. Esa convención reunió a representantes de 16 países y se acordó que en los conflictos bélicos los combatientes heridos o enfermos debían ser atendidos sin distinción y tanto el personal como recursos de atención médica debían tener las facilidades para cumplir su cometido. Más recientemente, el final de la Segunda Guerra Mundial dio pie a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los comisionados para redactar esta declaración fueron elegidos de manera que estuvieran representados los habitantes de todas las partes del mundo. Así, el documento elaborado por la delegación de Líbano, Rusia, que en ese momento era conocido como la URSS, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Chile y Canadá, fue presentado el 10 de diciembre de 1948. Y aunque desde entonces no se ha terminado por completo con los conflictos y las injusticias, los derechos humanos han servido de guía para disminuirlos. It sets limits on the powerful and inspires hope among the powerless. Over the 7 decades since its adoption, the Universal Declaration has underpinned countless beneficial changes in the lives of millions of people across the world. Colombia vivió uno de los conflictos más crudos del siglo XX. Después de más de 50 años y 8 millones de víctimas, el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llegaron a un acuerdo de paz que, entre otros puntos, abrió la puerta a un ambicioso programa para garantizar la reincorporación de la guerrilla a la sociedad. Vamos a ver los detalles. El 26 de septiembre de 2016 será recordado como el día en que el conflicto armado más antiguo de América Latina llegó a su fin, y lo hizo tras 4 años de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Este conflicto, que duró 52 años de violencia, dejó 8 millones de víctimas, 46,000 desaparecidos, casi 7 millones de desplazados y 220,000 muertos. La palabra educación aparece 27 veces referenciada en las 297 páginas del acuerdo, y es que hace énfasis en que la educación es fundamental para garantizar la reincorporación de los guerrilleros a la sociedad. Realmente el paso fundamental
es el que brinda la educación en términos de tolerancia, de valores, de respeto a los demás, de no uso de la violencia, no a la violencia. El acuerdo contempla que la exguerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, desarrolle programas educativos y de capacitación en el interior de las zonas veredales, donde fueron desplegados los excombatientes, centrados en la formación para el trabajo y la nivelación de educación básica, primaria, secundaria o técnica. En el caso de los menores de edad, se ha priorizado su acceso a la educación y se les han reconocido todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto, ya que muchos niños se vieron privados de la educación por causas de la guerra, ya sea por la destrucción de las escuelas, la imposibilidad de llegar a esta por el miedo a las minas antipersonas, el reclutamiento ilícito o el desplazamiento forzado. Particularmente de los jóvenes, y los convierte en un mensaje de futuro, de oportunidad, de consecución de la implantación de valores fundamentales en una sociedad que recupera su tejido social, que se reconoce a sí misma en un proceso de identidad como una sociedad en paz, paz que sirve para construir realmente un nuevo país. El acuerdo de paz también propone combatir la deserción característica de zonas rurales o donde se vive el conflicto armado, desarrollando modelos flexibles de educación que se adapten a las necesidades de las comunidades. La oferta de programas en estas regiones ha comenzado a incluir formación técnica agropecuaria desde la educación media y se impulsan procesos de investigación, innovación y desarrollo de este sector desde la academia. Colombia es importante tener este tipo de programas porque enfrenta un momento muy especial en la historia nacional en el cual es necesario que surjan, que los profesionales salgan un poquito de su zona de confort y traten de entender y aprender más de otros profesionales para que juntos construyamos una mejor paz. Se habla también de garantizar la cobertura y calidad educativa, erradicar el analfabetismo, invertir en infraestructura educativa, maestros calificados y acceso a tecnologías de la información. Dentro del apartado Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no repetición, se incluye el fortalecimiento de programas de educación para la democracia en todos los niveles educativos y se crean escenarios de pedagogía para fortalecer el rechazo social a las violaciones de derechos humanos. Todos tenemos que trabajar por una mejor calidad de nuestra educación y tener la mejor atención, la mejor cobertura. En el año 2019 tengamos un aumento de la educación gratuita para los jóvenes más vulnerables del país. Es así como la educación tiene una misión fundamental en Colombia, romper el ciclo de la violencia, ya que la educación ayuda a alcanzar los objetivos de una etapa de posconflicto mediante la inclusión de nuevos valores sociales y democráticos. Para profundizar en este tema, conversamos con el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, vocero del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración. Primero nos habló sobre la relación entre educación y los derechos humanos. El tema de los derechos humanos y la educación tienen que ir de la mano porque obviamente los derechos humanos surgen como producto de la modernidad cuando se pone orden al estado de naturaleza. Es decir, donde quien no puede seguirse la ley de más fuerte, sino al momento que se le pone límite a quien dirige, ahí aparecen los derechos. Es decir, el signo del tránsito a la modernidad de las sociedades es cuando aparecen los derechos humanos. Cuando se termina el estado de naturaleza o se pretende terminar el estado de naturaleza, donde no es a través de la ley de más fuerte, sino al más fuerte se le ponen límites, y esos límites son los derechos. Al momento que le dices respeta la propiedad del otro, es un derecho humano el respeto a la propiedad, respeta la integridad del otro, el derecho humano a la integridad personal, a la vida. Entonces, ahí es eso. Entonces, en una sociedad que debe buscar la paz y la armonía y el desarrollo, el signo distintivo de una sociedad en desarrollo madura y respetuosa es que emerjan los derechos humanos y se materialicen. O sea, no es solo el hecho de decir yo voy a reconocer en una cartita, claro, o te firmo una cartita,
que diga derechos humanos, o un Estado que dice, tengo una carta que se llama Constitución y ahí tengo un catálogo muy generoso de derechos humanos. Claro. ¿Ya se cumplirá? Claro. No. Hay una frase fuerte de gran calado del artículo 16 de la Declaración Francesa de 1792 y creo que eso nos lleva para ver qué es esto. También explicó qué artículos de la Constitución hablan de derechos humanos y cómo se aplica en nuestra sociedad. Nosotros tenemos una Constitución que tiene un catálogo muy generoso de derechos. Originalmente en nuestro país se llaman derechos, garantías individuales o derechos del hombre, previamente. De la del 17 quedó claro, garantías individuales. Y había todo un capítulo. Pero hubo un aspecto fundamental y muy rapidísimo de una reforma del 2011 para responder la pregunta categórica que realiza de dónde viene ese mandato. En esa reforma del 2011 se clarificó muchas cosas. El término derechos humanos, que estaba en el ámbito de la moral y la ética, en el ordenamiento jurídico fue recogido, fue incorporado a la Constitución. Ya los derechos humanos para México no es un mandato ético y moral, es un mandato constitucional. Nos habló también sobre el panorama de los derechos humanos en México. Ahora, con este mandato constitucional fuertísimo, de vanguardia y que se pone al día con el constitucionalismo de avanzar en tema de derechos, de preguntar, y nosotros mismos respondemos, ¿quiénes son los encargados ahora de proteger los derechos en México? Ya no solamente las comisiones estatales o nacional de derechos humanos o los jueces, sino el mandato imperativo constitucional es para toda autoridad. Va a promover, respetar y garantizar los derechos humanos e incluso reparar. También en otro parrafito de ese mismo artículo habla qué significa reparar. Si violenta los derechos humanos, si afectas a una persona, esa autoridad tiene que repararte el daño por eso, que puede ser por actos, es decir, por hacer, pero también por no hacer. Si esa autoridad está destinada para garantizar la salud y no lo garantiza, puede violar derechos humanos por omisión. Los indicadores de nuestro país no son muy positivos. Pongo un ejemplo. Cada 4 años hay el examen periódico universal de Naciones Unidas. Es una forma de medir el avance de los derechos humanos o el estado de derechos humanos por un órgano de Naciones Unidas en los países. Y no nos ha ido bien ahí. Las recomendaciones que cada 4 años se ha dictado en contra de nuestro país son muy ilustrativas de lo que dices. Tenemos muchas deficiencias, sobre todo en mujeres, niños, migrantes, los abusos por el tema de seguridad, en el tema de la igualdad, del acceso a la justicia. Es decir, hay una serie de recomendaciones que no son pocas. Y en lugar de ir disminuyendo, van aumentando las recomendaciones al gobierno mexicano, al Estado mexicano. Las desapariciones en nuestro país son... Pues importante esta tarea. Es importante esta tarea y es de los indicadores más altos a nivel global. Entonces, no estamos garantizando los derechos humanos en nuestro país. Entonces, no se está cumpliendo. Finalmente, el doctor Becerra nos habló sobre el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración y la Universidad Enrique Díaz de León, sus objetivos y fechas a llevarse a cabo. La Universidad de Guadalajara, los diversos poderes de Jalisco, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, universidades privadas. Hubo una sinergia por demás interesante. Se convoca este Congreso Internacional, es el segundo año que se realiza en Guadalajara, donde en particular el 15 y 16 de febrero está en línea, nada más ponen ustedes segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración, y automáticamente aparece todo el programa que se va a realizar el Congreso en particular el 15 y 16 de febrero, pero con actividades pre-Congreso desde el día 11,
con además crear y constituir una red internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, donde confluyen organismos internacionales de diversos países, pero en particular este congreso es para darle difusión al tema de los derechos humanos, en particular el debate sobre migración actualmente, sobre justicia, que es decir, es abierto a la sociedad, porque los derechos humanos no es privativo de los investigadores. No, por supuesto. Es, al contrario, como lo dijimos, en el debate, en la deliberación, en lo que conocemos como una democracia deliberativa. Si en una democracia no están los derechos humanos, pues no es democracia, porque el objetivo de la democracia es resolver los problemas de la población y no solamente la formal o plebiscitaria, sino se va a abordar en ese congreso también qué tipo de democracia se quiere, si es una democracia formal o plebiscitaria, donde simple las mayorías decidan, o aquellas donde las mayorías respeten los derechos humanos. Bueno, demos un giro a los temas de nuestro programa de hoy. Vamos a una entrevista con Gustavo Eduardo Ordóñez Martínez, quien nos habló sobre su formación en el doctorado en Ciencias Políticas que cursa con apoyo de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Es un proceso bastante selectivo. El CONACYT tiene unos filtros muy bien instalados, en los cuales acceden estudiantes que tienen un background bastante completo. Yo personalmente soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y lo que me permitió a mí acceder al doctorado fue también una beca que tuve para hacer una maestría por parte del gobierno francés. Entonces ya existe un antecedente, ¿no? Para irse a Francia también lo que te piden, evidentemente, además del inglés, porque el CONACYT siempre te va a pedir que tengas un muy buen nivel de inglés, es que tengas un buen nivel de francés o de italiano, alemán, dependiendo. Después de esto, pues tienes que hacer un protocolo de investigación. Entonces es realmente sentarte y decir qué es lo que voy a hacer los próximos 3 o 4 años. O sea, porque un doctorado, y sobre todo en Francia, en ciencias políticas, pueden ser de 3 a 5 años. Por lo regular se van entre 4 y 5 años. De hecho, yo voy a defender mi tesis el lunes, salgo hoy de Ciudad de México. O sea, hay algo que hay que tener en cuenta. La beca es para regresar a México y poner en práctica todo lo que has aprendido en el extranjero. No es para quedarnos allá, en principio. Tú te vuelves un embajador de México en el extranjero. O sea, en mi caso también el doctorado no solamente te abre puertas a lo académico, sino también te abre puertas a otros tipos de vida, por decirlo así. Conoces otras culturas y participas de otras cosas. Yo nunca había hecho teatro ni bailado tango en mi vida, pero son cosas que van saliendo. O sea, la misma ciudad te invita a participar en, oye, este tipo de proyecto. Y no solamente a nivel personal, sino también como investigador se me ofreció una oportunidad de publicar en un think tank que está en París, se llama Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Entonces te va creando un perfil. Y es un perfil del cual tú tienes que estar comprometido y que tú tienes que decir, bueno, esto es por mí, pero también es por México. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? En México hay talento, hay gente que sabe hacer las cosas, que tiene las ganas de hacerlo y sobre todo pues, de regresar un poco de lo que te han dado, ¿no? Con el fin de preservar las lenguas indígenas, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha hecho diversas recomendaciones. Veamos cuáles son en este reportaje. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no existe un punto específico sobre las comunidades indígenas, debe entenderse que sus 17 objetivos son universales. Aplica para todos los países y todas las personas sin importar su raza, género, posición económica o social, su origen, idioma o su lengua. Los pueblos indígenas conservan parte de la historia que es invaluable, conocimientos y experiencias de generaciones que se niegan a morir. Las lenguas es el vehículo comunicativo, es el vehículo mediante el cual las poblaciones indígenas estamos expresando nuestras tradiciones, nuestra cultura. He ahí la importancia de conservar, revitalizar y fomentar las lenguas indígenas a nivel mundial. Porque es la vida misma de los pueblos indígenas. Ahí está la esencia de la cosmovisión, de las vivencias,
de todo el pensamiento ancestral como un medio de comunicación que se debe revitalizar cada día más. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Porque evidentemente necesitamos que haya una razón para que podamos tener más opciones y oportunidades de poder promover lo que viene siendo nuestra lengua propia. Y porque cada pueblo tiene su conexión con su propia tierra, con su cultura, con su cosmovisión, y sin el idioma no estarían presentes. Para que los pueblos originarios tengan conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se ha hecho la traducción en algunos dialectos. Al conocer en qué consiste cada uno de ellos, les permitirá observar las opciones que tienen y podrán actuar de acuerdo a lo que consideren oportuno para el bienestar común. Al mismo tiempo, nos abre las puertas a su sistema único de conocimiento. Se fomenta la paz y reconciliación conforme se vuelve tangible el desarrollo, la inversión y la construcción sostenible. Fortalece el respeto por los derechos humanos e incluye a las comunidades indígenas en sectores sociales, económicos, de salud y de educación, por ejemplo. Las lenguas indígenas y los objetivos de desarrollo sostenible deben ir de la mano, pues estos factores de la comunicación dan al mundo su diversidad, valores y riquezas culturales, que son quizá el patrimonio intangible más valioso de la humanidad. Y llegamos así al final de esta emisión de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información en educación, ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, aquí en Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención, que tengan una excelente noche de miércoles. Hasta luego.